Buenas, soy Pablo Rodríguez Herranz, miembro de la Asociación Ecómetro, y he participado en el desarrollo de la herramienta Cálculo de huella de carbono en la edificación en la fase de programación. Esta herramienta, que es un proyecto liderado por la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura y la Fundación Biodiversidad, lo que pretende es generar una herramienta de cálculo para los técnicos proyectistas que nos permita a los técnicos proyectistas evaluar la emisión de CO2 asociada al proceso de construcción de un edificio desde la extracción de los materiales hasta su puesta en obra. La premisa es que fuese una herramienta abierta, pública, fácil de utilizar, que no generase trabajo extra, pero que también fuese consensuada con el resto del sector. Para conseguir estas premisas, lo que nos ha parecido más apropiado era trabajar con las bases de precio con las que elaboramos los presupuestos de ejecución, y en este caso hemos utilizado la base de precios centro del Colegio de Guadalajara en su versión 2013, que es la más utilizada en la zona centro. En este vídeo vamos a ver cómo funciona la herramienta y, bueno, como veréis, es muy sencilla y bastante dinámica, así que vamos a ello. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona la herramienta de cálculo de huella de carbono. Lo primero es localizarla en la web. Ponemos cálculo huella carbono arco 2. Es importante que pongáis arco 2 porque hay muchas herramientas que calculan otro tipo de procesos. Y nada, entramos en la herramienta. Tenemos la primera página de inicio en la que se explica el proyecto. Y luego vamos a ir a instrucciones. En instrucciones, aparte de tener unas instrucciones detalladas en PDF abajo, lo que vamos a hacer es descargarnos dos archivos. Como hemos explicado anteriormente, el proyecto se basa el cálculo de huella de carbono en la edificación en presupuestos elaborados para los proyectos de ejecución. Hemos colaborado con la base de precios centro del Colegio de Guadalajara en la versión 2013. Entonces, todos los presupuestos que hagamos para esta aplicación tienen que ir en consonancia o que tienen que respetar la codificación tanto de capítulos como de materiales básicos que está establecida en esta base de precios. Para ello lo que tenemos que hacer es, para facilitaros, lo que hemos hecho es descargarnos una plantilla de capítulos de obra. Esto os va a servir para poder trabajar directamente sobre ella sin tener que estar copiándola porque es un poco incómodo. Y por otra parte necesitamos un archivo, que es una macro de Excel, para transformar los archivos en formato BC3, que es el formato universal de intercambio de presupuestos, convertirlos en formato CSV, que es el formato informático en el que Arco 2 puede interpretar los presupuestos. Entonces, una vez que ya nos hemos bajado los dos archivos, activamos el traductor de informes y materiales básicos. Se nos va a abrir un Excel. Cuando sea la primera vez, os va a pedir que activéis las macros con un cartelito que aparece aquí. Y luego en el menú de archivo vamos a opciones y en personalizar lo que tenemos que activar es la cinta del diseñador, o sea, del programador o del developer. Le damos OK y ya pinchamos en la parte de azul para seleccionar nuestro archivo BC3. Buscamos nuestro archivo. Y ahora va a empezar a funcionar. Mientras que está funcionando no podemos intentar grabar nada ni mover demasiado el ratón porque puede bloquearse. Entonces esta macro lo que hace es ordenar todos los materiales básicos, los detecta, todos los materiales básicos contenidos en el proyecto, los detecta, nos va a dar su código, nos va a dar la cantidad y luego nos va a decir, vamos a verlo aquí, bueno, nos detecta el código, el material, su cantidad y nos detecta también en qué unidad de obra está y lo clasifica por capítulos. Entonces tenemos un listado exhaustivo de todos los materiales utilizados en el proyecto y en qué situación del edificio están.
A partir de ahí ya vamos a evaluar un proyecto. Tendremos que registrarnos con un nombre de usuario y un correo y empezamos a meter los datos del proyecto. Nos va a pedir las superficies, el presupuesto, el número de usuarios y el presupuesto, además de la calificación energética. Estos datos no van a modificar nuestro cálculo de emisión total, pero sí que nos va a dar emisiones relativas. A partir de ahí ya seleccionamos el archivo, que es ese archivo CSV que hemos generado. El archivo CSV aparece con el mismo icono que un archivo Excel, pero con una letrita en negro, en negrita, en la parte de abajo. Lo seleccionamos, le indicamos que nuestro separador de campos es el punto y coma, importante, que sea siempre punto y coma. Y vamos al siguiente paso. El siguiente paso es el paso del transporte. Nos parecía importante calcular la emisión de transporte para primar los materiales locales, de procedencia local, pero no podíamos meter todos los materiales del proyecto. Nos parecía bastante costoso y va en contra de esa idea de facilidad de uso de la herramienta. Entonces, lo que hemos hecho entre la aplicación macro y nuestro programa de cálculo, lo que hemos hecho es seleccionar los 10 tipos de materiales que más masa tienen dentro del proyecto. Entonces, a cada uno de ellos hay que asignarle una procedencia, que tiene una horquilla entre local e internacional, y un medio de transporte. Habrá materiales que vengan de fuera, por ejemplo la madera, que sabemos que vienen diferentes medios de transporte, pero que, pues, por ejemplo, de Finlandia a España, el transporte principal va a ser el barco de carga. Entonces tenemos que poner siempre aquel medio que represente más kilómetros de transporte. Vamos rellenando. Y una vez terminado el proceso, le damos ya por fin a calcular emisiones. Si todo ha sido correcto, lo que nos sale es un cartelito de ver informe de emisiones, que empieza señalándonos los datos de proyecto, después explica las selecciones que hemos hecho para el transporte y por último ya nos saca un gráfico de emisiones. Nos sacan las emisiones totales y luego las emisiones relativas. En este caso son 61 toneladas. Las emisiones relativas es por número de usuario, por metro cuadrado construido, por euro gastado y por kilogramo del edificio. Me parece especialmente relevante el tema del euro gastado, ¿no? Muchas veces cuando hacemos evaluaciones ambientales no sabemos qué coste económico tiene las mejoras que planteamos. En este caso, como estamos trabajando directamente entre el programa de presupuestos y la calculadora de emisiones, esa relación es muy directa y podemos saber cuánto nos cuesta de más o incluso de menos variar un proyecto para que tenga menos impacto. Entonces, pasando ya los números globales, lo que tenemos es una gráfica de emisiones por capítulo, no solamente de transporte, sino también emisiones embebidas. Las de transporte son desde el lugar de producción hasta la obra, y las embebidas son las que genera el material de construcción desde que se extraen hasta que se ponen en obra. Entonces, de los capítulos evaluados, que ya hemos explicado que no son el 100% de la obra, tenemos una barra de transporte y otra de emisiones. Y bueno, pues a partir de ahora el siguiente paso sería mejorar el proyecto a nivel ambiental. Para eso, un poco el método que se propone es volver a la hoja Excel, poder seleccionar en función de los resultados que hayamos visto los capítulos en los que nos interesa trabajar, bien porque tengamos otras opciones constructivas, bien porque tengan mucha emisión y decidamos trabajar sobre ellos. Entonces filtramos los materiales por
por capítulos. En este caso vamos a elegir estructuras. Y bueno, pues vemos qué materiales hay en nuestro capítulo de estructuras. A partir de ahí pensamos qué podemos hacer. En este caso es una estructura de madera con la que, bueno, no se puede hacer mucho porque ya tiene un coste de emisión de CO2 bastante reducido, o bastante más reducido por lo menos que el de hormigón. Pero bueno, vemos que tiene sobre todo madera laminada. Se nos podría ocurrir que en función de las características de la estructura podemos utilizar madera seca, madera sin laminar, que tiene un coste energético bastante más reducido, y sustituirlo. Para eso tendríamos que ir otra vez al presupuesto de al presupuesto de ejecución, irnos a nuestro capítulo de estructuras y en madera laminada sustituir la madera laminada en estructura con su código de Guadalajara por una madera secada al aire. Copiaríamos la unidad, la pegaríamos en nuestra unidad de obra y modificaríamos la cantidad de material si es preciso. Como hemos explicado, podemos modificar las cuantías, podemos cambiar los materiales básicos, pero lo que no podemos es no podemos ni cambiar los nombres ni los códigos de los materiales, ni tampoco podemos modificar la estructura de las unidades. Podemos crear unidades de obra nuevas con materiales básicos de la base centro, pero siempre respetando la codificación de capítulos. En este caso, pues como es edificación, que es la parte que evalúa este proyecto, sería siempre una E de edificación más el código del capítulo en el que estemos trabajando, más 2 o 3 letras de los subcapítulos y luego los números de la unidad en sí. Por lo menos los 3 primeros códigos, la E más 2 números, más luego 3 letras, tendríamos que respetarlo y meter después un número. Haciendo esto, lo que estamos haciendo es modificar el presupuesto, lo volveríamos a exportar a formato BC3, volveríamos a generar el CSV y volveríamos a evaluarlo. Cuando esto ya se ha automatizado, ya lo hemos trabajado un par de veces, realmente, por lo menos la parte de evaluación, no la parte de pensar cómo se puede mejorar el proyecto, pero la parte de evaluación nos lleva como 5 minutos y no nos genera más trabajo extra. Y esta es la herramienta que veis que yo creo que es bastante rápida y que permite unos análisis bastante detallados, porque nos permite identificar en qué capítulos del edificio tenemos las mayores emisiones de CO2. De esa forma podemos individualizarlo y podemos trabajar junto con el presupuesto de ejecución en la mejora de las emisiones. Y aparte, como ya he dicho, relacionarlo directamente con el coste económico que tienen esas mejoras. Y poco más, a partir de ahora ya es que empecéis a trabajar con él.